Hay un problema que casi nadie pone encima de la mesa. Tiene que ver con el cambio y hoy Ricard Ventura, mi socio amigo, nos lo va a explicar, aunque no sé exactamente de qué, porque me ha dicho, te lo explico luego en directo. Hoy os voy a dar herramientas para adaptarnos al cambio continuo en la era de la IA. Hostia, que tenemos IA hasta en la sopa. ¿Nos vas a hablar solo de ella? ¿Nos vas a hablar de ella otra vez? Porque aquí hablamos mucho de ella. Esto ya lo dejo más a Dani y a Óscar Mozo sobre todo. Hoy me voy a centrar en las personas, en qué depende de nosotros para adaptarnos a estos cambios. Fantástico, pues vamos a hablar de cambio, vamos a hablar de personas. Sabes que empezamos siempre con unos pain points. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto a los principales puntos de dolor más transversales que le puede pasar, que nos puede pasar a todos cuando tenemos este momento de cambio? Sí, mira, me gustaría comentar 4 síntomas, ¿vale? El primero de ellos es que el ser humano, por definición, reaccionamos antes de saber cómo estás. Es algo instintivo, ¿no? O sea, vamos a la reacción y realmente no pensamos en por qué reaccionamos de esa manera. Sencillamente es un acto impulsivo. Muy bien. Entonces, el primer pain point sería que reaccionamos sin pensar, sin reflexionarlo, de forma automática, ¿no? ¿Podemos decir? En piloto automático. Venga, pues reaccionamos en piloto automático. Siguiente punto de dolor. El siguiente sería que ponemos energía donde al final no se puede mover nada. Me quiero explicar, ¿no? Cuando ese cambio llega, la mente se va a lo que no controla y ahí se queda, o sea, dando vueltas, gastando energía, sin avanzar y nos quedamos enganchados allí. Vale, ponemos energía donde no toca. Totalmente. Muy bien, fantástico. Segundo punto de dolor. ¿Qué más? El tercero es que no sabemos leer en qué punto emocional estamos. ¿Qué es falta de autoconocimiento emocional o qué sería? Sí, sería que al final somos seres emocionales y hay un termómetro emocional. Entonces, sencillamente tenemos que escucharnos y ponernos delante del espejo para ver en qué emoción estamos, porque vuelvo a engancharme con el tema que decía del primer punto de la reacción, ¿no? Entonces, reaccionamos a veces pues, de una manera desproporcionada. Me ha gustado mucho el termómetro emocional, igual luego te pido que desarrolles, ¿vale? Pero vamos con el siguiente pain point, si hay más. Me ha gustado mucho lo del termómetro emocional, pero luego igual te pido que me desarrolles. Vamos con el cuarto pain point, si lo tienes. El cuarto sería es que al final nos esperamos a sentirnos preparados para dar un paso. Entonces, muchas veces el paso no se da cuando uno está listo. Se da cuando decides que hay un paso que puedes dar ahora, aunque no lo entiendas todo o no veas todo lo que sucede a tu alrededor de manera clara. Es aquello de las primeras veces, o siempre hay primeras veces, ¿no? Y tenemos que habituarnos esto de forma fantástica. Muy bien, fijamos estos 4 pain points. Genial. Fantástico. Pues vale, tenemos un problema. Tenemos una situación de partida y ahora tienes que compartir tu fórmula mágica, cómo tú lo gestionas. ¿Estás dispuesto a compartirlo? Totalmente. ¿Sí? Aparte de una manera muy gráfica. Fantástico, pues venga. La fórmula consiste en 5 fases y 3 herramientas que nos van a ayudar a transitarlas, ¿no? Se produce una secuencia en estas fases. Las 5 fases sería, primero, para. Segundo, escúchate. Tercero, filtra. Cuarto, mira con perspectiva. Y quinto, avanza, ¿no? Para el cambio tienes que poder avanzar. En la primera fase del para, ¿no? Tienes que reconocer que siempre hay un paso. Hay un punto de partida. Y es que la capacidad de adaptación ya está en ti. Lo hemos visto antes con el ejemplo de los mayores con WhatsApp. Esto lo demuestra. Solo que tiene que suceder algo para que se tenga que mover. Lo engancho con la era de la IA, ¿no? O sea, al final es algo que está. O sea, entonces, debes subirte al carro. El tema es cuándo. Vale, entonces tú crees que la capacidad, que todos tenemos esa capacidad de cambiar. Totalmente. Hay gente que tendrá más capacidad que otros, pero todos tenemos una capacidad de cambio, de adaptación. El ser humano a lo largo de la historia se ha ido adaptando a todas las eras. Y en este caso de la IA tampoco no es nada diferente. Muy bien, esta vez tampoco es diferente, fantástico. Primera fase, parar. Segunda fase, ¿vamos a la segunda? O... Sí. La segunda fase me refiero a lo que decíamos antes del termómetro emocional. Muy bien. Al final debes parar antes de actuar. Y no para quedarte quieto, sino para saber desde dónde actúas. Y ahí es donde entra en juego el termómetro emocional.
Pongo un ejemplo para que podamos visualizarlo. Si nosotros nos centramos en la emoción de la ira, hay una escala de emociones a lo largo de esta emoción concreta. Como por ejemplo, cuando en la ira estamos irritados o enojados, es como algo mucho más soft que no irme al final de la escala, que es estar furioso o odiar a muerte a alguien, ¿no? Entonces, en épocas de cambio se dan esas circunstancias. Entonces, a la que empezamos a estar irritados, enojados, allí vamos a actuar con mucha más claridad que no esperarnos que vayan pasando los días, nos vayamos, entre comillas, quemando, ¿no? Y llegar a estadios finales, como puede ser el odiar a la inteligencia artificial en este caso. Muy bien, escucharnos para ligarlo con ese autoconocimiento, para ligarlos con saber en qué punto estamos. Me parece fantástico. Segunda fase, entonces, completada. ¿Sí? Y esta sería la primera herramienta también, ¿no? He dicho que teníamos 5 fases y 3 herramientas. La primera sería el termómetro emocional. El termómetro emocional, fantástico. Pues venga, siguiente fase, hacemos check con la segunda y vamos al filtraje. ¿Qué quiere decir filtrar en este caso? El filtrar... anava a dir una frase en català fatal, es treure el gra de la palla. No, quedaría mal. El filtrar es que no podemos dar... No todo puede ser importante y no todo puede ser al mismo nivel y no podemos poner la misma energía en todo. Entonces, para aquí me voy directamente a la herramienta, para entenderlo, que es los círculos de influencia que en su día nos mostró, ¿no?, a Stephen Covey, ¿no? Covey nos hablaba del círculo interior y exterior, que al final tiene que ver con lo que depende de uno y con lo que no depende de uno. Entonces, debemos poder asignar a cada cosa que nos sucede en este cambio, en la época del cambio, en la era de la IA, o sea, esa IA, ¿qué podemos hacer que depende de nosotros y qué no podemos hacer que no dependa de nosotros? Está claro que ha venido para quedarse y esto no es una decisión de cada uno. Lo que es una decisión de cada uno es subirse al tren o no. Aquí sí que depende de ti. Entonces, a partir de aquí, tienes que bajar a esos cómo, ¿no? Ese es cómo me engancho al tren de la IA. O sea, nosotros en muchas de nuestras formaciones que hacemos en inteligencia artificial decimos que la gente tiene que tomarse una pastilla diaria de la IA. O sea, al final, cuando tenemos un problema de colesterol, nos tomamos la pastillita del colesterol. Cuando tenemos que afrontar la IA, tomarnos esa pastilla para aprender la IA, para ir creciendo dentro de esta nueva era, nos puede ayudar mucho a crecer. Lo veo casi como una vacuna. O sea, si estás enfadado con la IA, pero te vas tomando una pastillita diaria, te estás vacunando, con lo cual también funciona. Fantástico. Pues tenemos fase de filtraje, círculos de Covey, que me parece fantástica la herramienta. Tenemos la fase 3 ya check también. Check. Pues venga. Me habías dicho mirar con perspectiva y me gustaría también que me lo expliques con un poquito más de detalle. ¿Qué quiere decir? En este estado emocional es como si estuviéramos en un ojo del huracán, ¿no? O sea, dando vueltas. Entonces, también es importante ese punto también de poder parar, ¿no?, en ese círculo, en ese ojo del huracán y poder mirar con perspectiva. El hecho de poder parar, ponernos encima de la mesa y mirar con perspectiva nos puede ayudar, ¿no?, a convivir en esta adaptación al cambio. Entonces, para ello hay la tercera herramienta, que es la regla del 10-10-10, que en su día también nos enseñó Susie Wells. Al final, la regla del 10-10-10 habla de el estado emocional que se produce a lo largo del tiempo. Cuando sucede una circunstancia, no es lo mismo cómo te sientes a los 10 minutos que, por ejemplo, a los 10 meses o que incluso a los 10 años, ¿no? Entonces, en esta época de cambio en la IA, a la que irrumpe, pues al cabo de 10 minutos muy probablemente estaremos enganchados, pero si hacemos cosas que dependan de uno mismo, si trabajamos en ello para crecer, pues al cabo de 10 días, cuando ya domines un poquito más, estarás mucho más tranquilo y habrás tomado un poco las riendas de la situación. Fantástico. ¿Se puede aplicar a todo, a cualquier cosa? O sea, si me pasa una cosa menor, como por ejemplo, yo qué sé, se me cae el tarro de la mermelada,
y se rompe todo. Totalmente. Entonces, Volvemos al ejemplo del COVID, por eso he querido empezar con él. O sea, al final, nuestros mayores, a la que les explotó el COVID y ahora cómo voy a hablar con mis hijos y ahora cómo voy a comunicarme con el mundo, pues al cabo de 10 minutos pues se les caía el mundo. Pero en cambio se dieron cuenta que al cabo de 10 días, pues con las ayudas externas y las llamadas que les hacíamos para que se bajaran la app y tal, pues ya lo vieron de manera diferente. Y ahora hoy pregúntale a ese mayor si no tiene WhatsApp y no lo utiliza en su móvil ya con 80 y largos años. fantástico. Pues muy buena herramienta. Mirar con perspectiva, ¿lo cerramos también? Cerrado. Quinta fase, avanzar. ¿Cómo avanzamos? Va. Pues se trata de que no hay que hacer unos pasos increíblemente enormes, sino se trata de la constancia, de muchos pocos pero constantes. Por eso ponía el símil de la pastillita. O sea, cada día probar, cada día... Pero dice, durante todo el día no hace falta, pero tenemos que tener esa constancia para poder conseguir el resultado y adaptarnos a ese cambio. Fantástico. Pues constancia sería paso a paso, ¿no? A mí me gustan esas cosas que a veces se dicen, no se puede dar un salto en 2 veces, ¿no? Que realmente que la única manera de avanzar es poco a poco, que cuando te pones un reto muy ambicioso, pues normalmente te estás auto boicoteando para no cumplirlo. Pues fantástico, tenemos la fórmula mágica de Ricard Ventura, pero además una fórmula mágica con 3 herramientas fantásticas. Repaso: termómetro emocional, círculos de influencia y la regla 10-10-10. Herramientazas estas, ¿eh? Muy bien. Cuando tenemos una fórmula mágica que funciona, luego tenemos que anticipar los problemas que vienen a continuación, los problemillas que siempre hay. Y entramos en el capítulo de errores y soluciones. Entonces, para estas épocas de cambio, ¿hay errores habituales? ¿Hay sospechosos habituales? ¿Que nos puedas dar soluciones también para ello? Totalmente. ¿Sí? Pues vamos a el siguiente bloque, errores y soluciones. Bueno, el primer error habitual tiene que ver con el reaccionar directamente sin haber escuchado ese termómetro emocional. Entonces, esto es tan fácil como que nos vamos a la escalera del termómetro emocional, paramos esos 30 segundos antes de responder, miramos en qué emoción estamos y a partir de aquí esta lectura seguro que cambia la manera que tienes de reaccionar ante ese cambio. Reaccionar directamente, entonces nos iríamos al termómetro para ver cuál es el grado, ¿no? Entonces entiendo que el termómetro tiene toda esa subdivisión de emociones y tal, ¿no? Esa gradación. Totalmente. ¿Lo compartiremos al acabar el playbook en algún sitio? ¿Sí? Sin problema. Fantástico. Pues venga, pues reaccionar directamente y la solución es pasarlo por el termómetro emocional para saber cómo estamos. Muy bien, fantástico. Pues venga. Segundo error. El segundo error sería centrarnos en aquello que no depende de uno. Tenemos que centrarnos en lo que depende de cada uno de nosotros. Muy bien. Es aquello de los círculos que hemos dicho antes, pues hay que centrarse no en lo que no depende de mí, sino en lo que depende de mí. Totalmente. Fantástico. Pues venga, tercer error. Usar el 10-10-10 solo en las grandes crisis y no en el día a día. Cuando nos sucede, la solución sería que cuando nos suceden cosas, ¿no? Al final, cuando volvemos otra vez a la IA, ¿no? Hay esa novedad que probamos, ¿no? Y al final dices, no me está saliendo tal. Bueno, al final es centrarte y decir, bueno, pregúntate, ostras, esto que es nuevo ahora, ¿qué me ha pasado antes que lo he podido solucionar, ¿no? Pues venga, pues voy a aplicar exactamente lo mismo. O sea, voy a hacerlo hoy, seguro que dentro de 10 días ya lo sabré hacer mucho mejor y seguro que dentro de 10 meses ya lo tengo interiorizado en piloto automático. Se me cae la mermelada y en vez de hacer la escala larga de 10 meses, 10 años, 10 minutos, 10 horas y 10 días. Me voy al supermercado, compro otro bote, ya he limpiado lo que tenía que limpiar, ¿no? Y ya tengo un bote de mermelada nuevo. Fantástico. Pues de ahí sería incluso 10 segundos. Los 10 segundos primero son muy brutos, al cabo de 10 minutos probablemente está todo recogido y no pasa nada. Fantástica herramienta, me encanta el 10-10-10. Venga, siguiente error, solución, va. El siguiente error es esperar a estar preparado para dar el siguiente paso. ¿Y cuál es la solución? Tenemos que hacernos una pregunta muy sencilla y es, ¿qué es lo único que puedo hacer ahora? Amigo. Hazlo. Pequeñas cosas, pequeños gestos. Vale, sería como estar el presente, ¿no? Y centrarme en lo que puedo hacer ahora. Correcto. Y no tirar siempre líneas hacia el futuro. Esto nos pasa a muchos, ¿eh? Que miramos mucho al futuro y luego lo que tenemos que hacer justo ahora nos cuesta más.
en lo que puedes hacer ahora. Muy bien. ¿Hay más errores? Suficiente. ¿Suficientes? Fantástico. Pues aquí tenemos foto de errores y soluciones y estamos ya en el final y nos toca concluir. Para concluir, quiero que en este contexto de cambio continuo, en esta era de la IA que estamos todos inmersos, me tienes que sintetizar todo lo que me has explicado en 3 fantásticas reglas de oro. Las 3 reglas de oro de Ricard Ventura para gestionar el cambio. Muy bien. Voy a adaptarme al cambio porque os daría muchas más, pero me adapto y os voy a dar estas 3 reglas. Fantástico. La primera de ellas es que siempre debes parar primero. Venga, parar primero es la regla de oro. Muy bien. Aquí lees tu termómetro emocional, sabes desde dónde actúas, Muy bien. ¿no? Tienes un contexto. Vale, el desde dónde actúo, fantástico. Muy bien. Segunda regla. Segunda sería, pon la energía donde realmente puedes mover algo. Ah, qué buena. Pon la energía donde puedas mover algo. ¿Cuántas veces tiramos energía y gastamos energía infructuosa? Claro. Cuando te vas a temas de que no dependen de ti, al final se genera un ruido que consume tu energía. Por lo tanto, céntrate en aquello que tú puedes hacer. Fantástico. Punto 3. Y la tercera y última sería que siempre hay un paso. Siempre. Siempre puedes hacer algo. Siempre hay un paso que puedes hacer ahora. Siempre hay un paso. El camino se hace andando, por lo tanto, debemos dar ese paso a paso. Fantastiquísimo. Pues, Ricard, sabes lo que toca. Tenemos tus reglas de oro y toca que lo firmes. ¿Estás dispuesto a firmarlo? Me comprometo y me adapto al cambio, porque se me acaba de dormir la mano, entonces también lo voy a firmar. No lo habéis visto, pero ya veréis cómo sale desde arriba. Pues muy bien, Ricard. Muchas gracias, socio amigo. Muy bien. Nos adaptamos al cambio. Próximo playbook prontito.